El Evangelio en la lectura de hoy nos presenta el pasaje de San Marcos en el capítulo 1, versos del 14 al 20. Son solo 6 versículos en los cuales se nos muestra el Señor en una primera parte retirándose a Cafarnaún e iniciando su ministerio público, su predicación. Y en un segundo momento se nos va a mostrar el llamado al apóstol Pedro, a su hermano Andrés y a los hermanos Juan y Santiago de Zebedeo. Vamos a iniciar por el versículo 14 cuando el evangelista nos dice que habiendo oído Jesús el encarcelamiento de Juan, se retira a Cafarnaún e inicia allí la predicación. ¿Por qué el evangelista nos habla que la predicación de Jesús ocurre en este contexto? Al oír el encarcelamiento de Juan. Por 2 razones. La primera es porque con Juan terminaba el tiempo de la promesa. Juan había ya allanado el camino para que el Señor ahora iniciase su predicación. Y en efecto, así es como va a comenzar Jesús. El tiempo se ha cumplido. Efectivamente, Juan ya había hecho su tarea y había allanado el camino al Señor como era su misión. Bien, y la segunda razón de que el evangelista enfatice en que habiendo oído Jesús el encarcelamiento de Juan, es para significarnos también que en esta situación por la que está atravesando Juan, se nos pone el ejemplo que la predicación no está exenta de problemas, el encarcelamiento de un predicador, el encarcelamiento de Juan. Y no es que no esté exenta de problemas, más bien es que va acompañada de estos problemas. Y así va a quedar también testimoniado en la vida del mismo Cristo, cuya predicación va aparentemente a terminar en la cruz del Calvario, ¿no? Pero los discípulos también van a tener que testimoniar esto. Vamos a ver a Pedro crucificado boca abajo cerca del año 66, 67, Pablo decapitado, Juan exiliado en la isla de Pasmos, y sabemos las penas, los sufrimientos por los que pasaron los discípulos y la generación siguiente. Justino mártir, año 155, Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía en el año 107, es llevado desde Siria hasta Roma para ser molido por los dientes de los leones. Y vemos las actas de los mártires. ¿Cuántos cristianos fueron asesinados por profesar su fe en Cristo? Las persecuciones de Calígula, del mismo Nerón, de Decio, de Diocleciano, hasta el año 313, donde hay una especie de libertad para que los cristianos puedan profesar su fe. Y si bien la iglesia vivió tiempos de calma posterior al 313, sabemos cómo años después el ataque musulmán hoy día se sigue cobrando la vida de muchos hermanos cristianos. Que en nuestras tierras tal vez podamos profesar con relativa paz nuestra fe en Cristo, no quiere decir que no nos veamos en ocasiones abrumados también por persecuciones y sobre todo por la persecución ideológica y cultural. Todo este llamado de constructivismo, todas estas ideologías revestidas de un ropaje de progresismo, de humanismo, en el que realmente los valores cristianos están sucumbiendo, formándose una nueva escala de valores, donde el derecho a la vida, el no nacido, por ejemplo, no es respetado. Nosotros como cristianos católicos sabemos que nuestra fe es atacada por todos los frentes, que los mayores ataques serían los que vienen de dentro de la misma iglesia. Y hoy vemos esto, ¿no? Como laicos, sacerdotes, obispos están en contra de la misma fe de la iglesia. Bien, el Señor Jesús entonces, habiendo oído que Juan estaba encarcelado, se retira hacia Cafarnaún y nos va a decir Mateo algo más preciso. Va a hablar de Cafarnaún como tierra de Neftalí y tierra de Zabulón, tierra que había sido invadida por los asirios y que posteriormente, cuando Babilonia se apodera de esa tierra, son deportados y viven en el exilio. Entonces estas tierras fueron habitadas por gentiles y por gente del pueblo de Babilonia, razón por la que se va a hablar de la Galilea de los gentiles. Pues bien, el Señor Jesús llega allí, a Cafarnaún, y aquí se cumple entonces la profecía de Isaías, tierra de Neftalí, de Zabulón, que vio brillar una gran luz esta presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y estando acá entonces el Señor va a empezar su predicación. El reino de los cielos está cerca. El Señor viene a presentarnos el reino de los cielos. Por eso el Señor a través de parábola nos va a decir qué es esto del reino de los cielos. Pero me quiero quedar con lo que dice el apóstol San Pablo, diciendo que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vivir justamente es la invitación que el Señor nos hace, vivir con justicia. La justicia del Señor no es como la justicia del hombre. La justicia del hombre puede reducirse en aquello de darle a cada quien lo que merece. El Señor nos dice que ese no es nuestro parámetro. Nuestro parámetro está por encima de eso. La justicia del Señor es una justicia de misericordia. Es dar más allá de lo que el otro merece o dar al otro sin que siquiera merezca.
Así nos trata el Señor. Sin merecerlo, Dios obra en nuestro favor. Así nos pide Él, sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Que el Señor nos dice, si la justicia de ustedes no es mayor a la de los fariseos y la de los escribas, no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué significa esto de una justicia mayor? Que la justicia de los fariseos y los escribas estaba basada en el cumplimiento irrestricto de la ley. Por tal razón, la invitación que el Señor nos hace es a vivir una vida siendo más que justo, siendo misericordioso. ¿Por qué? Porque su gracia nos habilita para eso. Y en la oración que el Señor nos enseñó claramente nos dice que le pidamos al Padre, venga a nosotros tu reino. Cosa que el reino de los cielos se instaure en nuestro interior. O sea, que vivamos con esa justicia, con la paz que es fruto de la justicia. No podrá haber paz si no hay justicia. El Señor nos dice que la paz que Él nos da no es como la paz que nos da el mundo. La paz que Él nos da, nada ni nadie nos las podrá arrebatar. Poder estar confiados y tranquilos que a pesar de las dificultades, el Señor obra. Vemos ese pasaje donde el Señor estaba en la barca durmiendo mientras la tempestad arreciaba. Y los discípulos les decían, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Así pasa en nuestras vidas, ¿no? Parece que el Señor duerme y le decimos, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Pero el Señor está atento y así como en ese día se levanta y manda a calmar la tempestad, así también con la paz que nos regala, la tempestad calma, la tempestad amaina. El Señor regala paz. Y viviendo con esa justicia de misericordia y en esa paz, el fruto será el gozo en el Espíritu Santo. Estén alegres, nos invita San Pablo. Estén siempre alegres. La alegría, el gozo del Espíritu Santo no es como la alegría de este mundo, la euforia pasajera. No, es un gozo permanente en el Espíritu. Y eso es lo que el Señor viene a regalarnos. Su paz para vivir en el gozo del Espíritu Santo. Y bien, el Señor entonces nos dice que el reino de los cielos está cerca y que por tanto la invitación es a convertirnos y a creer en el Evangelio. El entrar al reino de los cielos presupone la conversión. La palabra griega que se utiliza es la metanoia, el cambio de mentalidad. Eso es a lo que el Señor nos invita, ese cambio de mentalidad que empieza a obrar desde el bautismo porque somos regenerados, renovados. Recordemos lo que le dijo el Señor a Nicodemo, el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Esa es la invitación, a cambiar la mentalidad. La gracia del Señor nos va habilitando para que nuestra mente, imbuida de su gracia, empiece ese cambio que puede acoger el vino nuevo de la enseñanza del Señor. Por eso también dice, crean en el Evangelio. Pero atención con eso, porque el apóstol Santiago nos dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es creer al Señor? Creerle al Señor, adherirse a la enseñanza del Señor y vivir conforme a lo que Él nos enseña. Por sus frutos los reconoceré. Quiere decir que creer implica amoldar nuestra vida a las enseñanzas del Señor. Y aquí conectamos con la última parte del Evangelio que queremos comentar. Se trata del llamado que el Señor hace a sus discípulos. El Señor, como decíamos, llega a Cafarnaúm, al lago. El texto dice el mar de Galilea. Realmente era un lago que era formado por el río Jordán al pasar por una depresión. Los estudiosos dicen que se trataba de un lago aproximadamente de 12 metros de ancho por 21 metros de largo, pero con abundancia de peces. Por eso va a encontrar allí a pescadores. Va a encontrarse en primer lugar a Simón y a su hermano Andrés, a quienes el Señor va a llamar. Y esto es muy importante, el Señor es quien llama. Porque lo que ocurría realmente entre los judíos era que los jóvenes buscaban un rabino. Y había un adagio entre los hebreos que era, busca un rabino y tus dudas se disiparán. En este caso, Jesús es quien va a la búsqueda de los suyos. Llama entonces aquí a Pedro y a Andrés que dejando las redes le siguen inmediatamente. Y lo mismo más adelante con Juan y Santiago, su hermano, que estaban con su padre Zebedeo, también dejando a su padre, lo siguen. Esto cuando lo comenta Jerónimo de Estridón, Jerónimo va a decir, esto parece un acto irreflexivo. ¿Cómo que una persona que llega y los llama, sin conocerlos tal vez, ellos de inmediato salen detrás de esa persona? Entonces Jerónimo de Estridón va a decir, algo tenía que haber en el rostro, en la mirada de Jesús, que llamándolos al primer momento de ese llamado, ellos dejan todo y le siguen. ¿Qué irradiaría Jesús en su mirada para que alguien dejara todo y le siguiera? Seguramente el rostro de Cristo era un rostro atrayente, influyente. Pero hay autores como Juan Maldonado que presupone que ya Jesús había visto en algún otro momento
a estos apóstoles basado en lo que dice Juan en el capítulo 1, cuando precisamente dice que Andrés, que había encontrado al Señor, Andrés luego va a su hermano Simón, lo lleva ante el Señor y el Señor mirándolo le dice: tú te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro. Entonces ahí se había encontrado inicialmente Pedro con el Señor e igual Andrés. Y este pasaje de Marcos entonces sería otro momento en el que el Señor se encuentra ya con Pedro y con Andrés y les hace el llamado a ser discípulos. Y escoge a estos dos pescadores y les dice: los haré pescadores de hombres. Este texto guarda también un paralelo con el Evangelio de Lucas. Este pasaje pues nos cuenta cómo el Señor desde la barca de Pedro, que simboliza la iglesia, enseña, ¿no? Es como diciendo el Señor enseñando en la iglesia. Es decir, fuera de la barca, fuera de la iglesia, hay riesgo de que la enseñanza no sea la de Jesucristo. Cuando estamos en la barca de Pedro, hay garantía de que quien enseña es el Señor. Bien, aquí el Señor Jesucristo desde la barca de Pedro invita luego al apóstol a que reme mar adentro y tire las redes. Y pescan una gran cantidad de peces y el Señor ratifica esto de: te haré pescador de hombres. Tiene que ver también este pasaje con el que encontramos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús encuentra a sus discípulos que están pescando. De hecho, pide que lancen las redes y pescan una gran cantidad de peces, 153 peces, dice el evangelista, que era el número de especies que se entendían que se encontraban en el mar. O sea, todos. Las redes significaban la iglesia, los peces significaban que hombres y mujeres de toda raza, de toda lengua, iban a ser parte de la iglesia. Este texto tiene un valor muy significativo porque los discípulos tratan de arrastrar las redes entre todos y no podían. Pero luego el Señor pide que le den de comer de los peces que habían pescado. Qué curioso que Pedro solo lleva las redes con estos 153 peces ante el Señor. Un signo escatológico muy precioso. Y no es que Pedro tenga más fuerzas que el resto de los apóstoles y él solo haya cargado la red con esta cantidad de peces. No, el evangelista quiso significar la red, la iglesia, los peces, nosotros los fieles, y Pedro, el encargado por el Señor de su iglesia. Tanto así que versos posteriores el Señor lo saca de entre los 12 y le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, te amo. Y así le pregunta 3 veces y el Señor le va a decir: apacienta mis ovejas. Es decir, el Señor escogió de entre los suyos a uno como signo de unidad para ponerlo como pastor universal de su iglesia. Ese es Pedro y sus sucesores, como dice el profeta Isaías cuando nos narra la historia de Eliaquim y de Semná, a quien se le dan las llaves del reino, la autoridad. Cómo esta autoridad pasaba de un mayordomo a otro. Así el Señor erigió a Pedro como el mayordomo de su iglesia y entregó las llaves, esta autoridad que pasaría luego de la muerte de Pedro a su sucesor, en este caso Lino, luego a Cleto, Clemente, Sixto, Evaristo, hasta llegar hoy al Papa Francisco, que es el sucesor número 266 en la historia del apóstol San Pedro. Pues bien, así el Señor, como llamó a Pedro y a su hermano Andrés, pues también llamó a Juan y llamó a Santiago. Estos dos hermanos a quien el Señor apodó Boanerges o hijos del trueno. Estos que le habían dicho: Señor, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo y acabe con estos? Pidiendo acabar con los opositores. Y este Juan, sobre todo, aquí vehemente como lo vemos, es el mismo que en sus cartas nos va a escribir: hijitos muy amados, mis amados, hijitos míos. Este que va a hablar con tanto amor es a quien el Señor encomendó a su madre y se la llevó a su casa. En la persona de él, de Juan, del discípulo amado, estamos representados todos. O sea, en él nos deja a María como madre de toda la iglesia. Y este que se la llevó a vivir a su casa es el que luego, y esto nos muestra lo que María hace cuando es tratada por alguien. Cuando la relación con María se hace cercana, pasa lo que ocurrió con el apóstol Juan. Después de ser el hijo del trueno, era este que ahora nos habla con tanto amor. Qué bonito ver cómo María, con su ternura, con su amor de madre, nos contagia y hace que sus hijos, nosotros, nos parezcamos más a su Hijo nuestro Señor. Esa es su tarea. Hagan lo que Él les dice, señalando siempre hacia Cristo nuestro Señor. Pues bien, también nosotros somos llamados por el Señor y para nosotros también va esa promesa de ser pescadores de hombres. Que nosotros también entonces, más allá de con las palabras y de la predicación, con el ejemplo podamos mostrar que verdaderamente somos cristianos.
que quien nos vea a nosotros, lea en nosotros, en nuestra mirada, en nuestra sonrisa, en nuestros gestos, lea el Evangelio de Cristo, que podamos ser evangelios vivientes. Es muy fácil hablar de Dios, decir Dios te ama, decir el Señor nos invita a vivir con justicia, pero el punto es, ¿estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere? Que entonces, viviendo nosotros verdaderamente unidos a Cristo en la oración, en la escucha de su palabra, en la lectura, en la reflexión, en la meditación de su palabra, viviendo los sacramentos, viviendo además la enseñanza de la iglesia, que alimentándonos de Cristo podamos nosotros dar frutos verdaderamente de un cristiano. Y poder decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Que viviendo en la gracia podamos dar testimonio de que Cristo verdaderamente habita en nuestras vidas y que nuestras vidas han sido regeneradas en el bautismo, por cuya gracia damos testimonio de que hemos sido injertados con Cristo y damos frutos de este injerto, de esta unión íntima con el Señor. Muy feliz domingo para todos.